Muy buenos días, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio de conversación semanal donde podemos conocer y profundizar en la vida y trayectoria de todas estas mujeres que son las protagonistas de la transición energética y del mundo de la sustentabilidad. Seguimos, por supuesto, en el mes de marzo, el mes de la mujer, y a través de nuestra entrevistada de hoy vamos a poder conocer de buenas prácticas también que se han implementado en una importante compañía generadora de energía nacional por lo demás y que ha sido pionera en materia de equidad e inclusión. Me refiero a Colbún, por supuesto, a quien le tenemos un especial cariño porque es parte de nuestros auspiciadores. Y para conversar sobre cómo han llevado adelante su estrategia corporativa, tenemos esta mañana a Andrea Gillet, subgerente del cambio de Colbún. Pero antes de que ustedes ya la puedan conocer también, como siempre, saludo a nuestros auspiciadores y le da el agradecimiento y la bienvenida a Colbún, también a Chile, digo, ambos Platinum Sponsor, RWE, nuestro Silver Sponsor, al Ministerio de Energía, por supuesto, que nos patrocina, y a Pollux Comunicaciones, la agencia que hace posible este programa todas las semanas. Ya le adelantábamos entonces, estamos con Andrea Gillet. Ella es periodista de profesión, cuenta con experiencia en comunicaciones corporativas y lidera el área de gestión de cambio de Colbún hace 14 años. En su rol ha contribuido a diseñar e incorporar en la cultura de la compañía los principios de la diversidad e inclusión y en particular implementar el plan de género, por supuesto. Andrea, un gusto tenerte acá. Hemos compartido muchos espacios, pero no habíamos tenido la oportunidad de Es compartir verdad. en Girl Power. ¿Cómo estás? Súper bien y feliz de estar acá contigo y de que en este mes de la mujer podamos conversar de temas asociados a la equidad de género, a los desafíos que estamos teniendo las empresas, así que muy contenta. Y donde tú has hecho mucho también, no solo tú, por supuesto que con el equipo de Colbún, pero quiero partir contigo antes de que entremos en la visión más de industria y cuál ha sido el rol que ustedes también han cumplido como compañía. Quiero comenzar contigo, saber un poquito más de tu carrera, tu vocación también para liderar este tipo de materias, porque sabemos que cuando uno habla de equidad de género, diversidad, inclusión, son temas que uno tiene que empujar, 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 ¿no? Siendo majadera, sensibilizando, informando. ¿Cómo y cuándo descubres que este es un poco tu camino? Pero yo diría que, bueno, yo soy periodista, tú lo dijiste, y trabajo hace 14 años en Colbún, primero más ligada al mundo de las comunicaciones internas, y en ese camino yo te diría que uno va viendo en las organizaciones un poco cómo se va dando los cambios. Y en particular mi área estaba en el área de personas, en la gerencia de organización y personas, y ahí estábamos mirando mucho qué estaba pasando, uno siempre va mirando como las tendencias, y nos pasa, yo te diría que como compañía, que por ahí por el 2017, te diría 18, eh, empiezan a haber como desafíos, cuando tú primero, no sé, la ley de inclusión. Entonces, yo creo que a todas las empresas les tiene que haber pasado que era como, bueno, Ahí, ¿quién toma esa esto? misma ¿Cómo lo...? fecha se lanzó la famosa línea base que todavía manejamos con el 23% de Exactamente. mujeres, claro, del Ministerio de Energía. Exactamente. Entonces, ahí es como el desafío de la compañía de decir, bueno, ¿cómo abordamos esto? Y yo creo que lo primero fue una invitación que nos hizo la OIT con la ONU, que estaban armando un diplomado de cómo generar estrategias corporativas en torno al tema de la equidad de género. Y ahí estuvimos participando con la subgerente de sostenibilidad también, con Ana Luisa Vergara de Colbún. Y yo creo que esa fue la primera luz que tuvimos de que esto era un tema relevante y de que habían cosas por hacer, porque en el fondo yo creo que todavía pasa que hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿por qué esto no se da de manera natural? Deja que la cosa avance. Y la verdad es que ahí tú te das cuenta que con una estrategia sólida y con una estrategia sobre todo que no surja solamente como de las áreas de recursos humanos, sino que sea algo corporativo, sí hay avances que se pueden dar y que en el fondo lo que corresponde es que sí se dé ese impulso Y en un mundo de nosotros trabajo. Entonces yo hemos creo, hablado detrás de cámara, ¿no? Sobre estos temas. Y yo te he escuchado mucho que al final acá hay y un poco la línea que estabas diciendo, intencionar, intencionar, intencionar. Las sí. cosas no van a salir naturalmente. Hablábamos la semana pasada, creo que fue el evento del Ministerio de Energía de la conmemoración del 8M también. Y se repetía tanto este número, ¿no? En 300 años vamos a tener equidad de género. La Paloma Ávila decía, bueno, el próximo año nos vemos, nos van a quedar 299.
que una risa fatal, ¿no? Pero ahí quizá Mm. entender cuál es, ya, entendimos el mono, hay que intencionar. Ana Luisa estuvo también acá en Gear Power, una tremenda representante de Colbún también, sin duda. Y ahí ustedes dijeron, ya, ¿cómo hacemos esta cuestión? ¿Cómo empezaron Claro, este trabajo como de hormiguita? claro, ahí dijimos, bueno, me acuerdo, en ese tiempo estaba Thomas Keller, de gerente general de Colbún, y me acuerdo que conversando con él, porque esto, insisto, no podía ser del área de sostenibilidad, acá tenía que estar súper involucrado el directorio, la primera línea, y conversando con él dijimos, bueno, ¿cómo echamos a andar esto? Y él tuvo un liderazgo bien importante en esto, dijo, bueno, primero hagamos un diagnóstico organizacional de qué barreras existen y en qué ámbitos para el avance o para que en el fondo no exista una real equidad entre hombres y mujeres, ¿ya? Porque yo escucho que la hay, pero veamos dónde están esas barreras, dónde están esos como cuellos de botella que están haciendo que esto no avance. Y fue súper interesante. Ahí invitamos a varias personas de la compañía a armar una mesa de equidad de género, hombres, mujeres de distintas áreas, y fuimos Como tiene que ser. definiendo como tiene que ser, y fuimos definiendo como distintos aspectos a estudiar, digamos. Entonces, en ese momento dijimos, ya, miremos en el fondo cultura, miremos participación, miremos atracción también, ¿no es cierto? Entonces, en esos distintos aspectos fuimos viendo que efectivamente, y después hubo una presentación obviamente a la gerencia general, hubo una presentación al directorio, y ahí fue nuestra línea base, que dijimos, acá sí hay cosas por hacer. Y esta es una foto real de lo que está pasando en el fondo en Colbún. No es solamente lo que nos vienen a decir, que eso supuestamente es una tendencia y que Industria. deberíamos avanzar, sino que en el fondo esto está pasando en Colbún y hay cosas que podemos hacer. Y ahí nos pusimos a trabajar en indicadores, nos pusimos a trabajar en metas que fueran obviamente desafiantes pero logrables. Incorporamos al directorio. Nosotros además tenemos un directorio que es bien inusual y que ojalá se repita en todas las empresas. Tenemos 3 mujeres, o sea, un 33% del directorio son mujeres, que es algo no tan común. Hoy en día estamos Además que hablando hace de rato. 15, 14. Yo creo que ese es un Hace poco mucho también rato. cuando esto todavía no era un tema tan power como ahora, donde estaba tan intencionado, sino que salió un poquito más natural tener Sí, recuerdo, ¿no? Que había, ya había total. mujeres ahí. Han pasado varias mujeres muy power por el directorio de Colbún y hoy tenemos 3, la Vivian Blanlot, la Marcela Angulo y la María Emilia Correa, Tremendas y que todas. son tremendas todas, y que bueno, y antes pasaron otras, y que en el fondo, no solo ella, yo te diría que en general hubo una voluntad del directorio de entender, y siempre Tomás, me acuerdo, decía, esto no es solo un imperativo ético, que es como obvio, porque somos el 50% de la población, también es un buen negocio. Y en el fondo así lo entendió y así lo hemos tratado de transmitir. Esto no puede ser solamente como porque somos buenos, porque creemos que en el fondo obvio que tienen que haber buena participación o tienen que estar las mujeres. No, finalmente Por supuesto. está demostrado en todos los ámbitos que aumentar la participación de mujeres en el ámbito laboral, bueno, mejora la economía, ¿no es cierto? También está demostrado en las empresas que tener equipos diversos mejora en el fondo el clima, mejora un montón de indicadores. Entonces, sí, es un imperativo ético y por supuesto que estamos ahí por eso, pero también hemos descubierto que es un buen negocio que mejora indicadores en términos de innovación, en términos de trato, etcétera. Ahí, Andrea, Así que me estamos quiero ahí. detener para estrujar un poquito más ese limón, porque yo sé que tú nos estás comentando cómo levantaron la línea base de Colbún, ¿no? Cuando estábamos también conversando una línea base de industria. Y en ese contexto, saliendo un poco de Colbún, pero lo voy a vincular igual, uno de los desafíos de industria y que se ha ido, porque hemos ido avanzando, prontamente deberíamos tener desde el ministerio una actualización de esa línea base de cómo ha avanzado Ujú. ya con métricas, ¿no? Pero hay una sensación de que de que está integrada esta cultura de la equidad de género, que se está avanzando con planes y acciones concretos. Y uno de los desafíos que suena todo el tiempo es la falta de mujeres en terreno. Hemos aumentado Mm. probablemente más desde el corporativo, se han diversificado las áreas, tenemos más ingenieras andando, que me parece maravilloso, pero nos faltan mujeres en terreno. Y ahí entiendo que ustedes también hicieron un levantamiento de cómo estaban sus instalaciones preparadas para recibir mujeres, ¿no? Que me pareció súper interesante porque igual es decir, ok,
estamos preparándonos para eso. No sé qué tan Mm. avanzados vayan en eso, pero tú me comentabas en algún minuto que tenían ahí también un avance que creo que es un súper buen ejemplo también a comentar. Sí, sí, justamente, en el fondo hay un avance como en indicadores, ¿no es cierto?, de, no sé, más mujeres en cargos de liderazgo, más mujeres en áreas masculinizadas, aumentar las mujeres en la votación. Uno dice, bueno, pero ¿qué tan preparados como empresa en términos culturales y en términos concretos? O sea, desde la ropa de trabajo, los espacios en las instalaciones, estamos preparados para que estas mujeres realmente se produzca una inclusión, porque si es meter mujeres por meterla y que en el fondo no van a estar finalmente en una situación de equidad respecto al hombre, no es el sentido, no es el espíritu, ¿no es cierto? Entonces, partimos hace no mucho, la verdad, con un diagnóstico, yo te diría el año pasado, donde fuimos con terapeutas ocupacionales y aprovechamos de incluir todo el tema de accesibilidad universal también. Eh, Importante también es, Ir a mirar nuestras queda un poquito instalaciones. atrás en esta conversación, pero es Sí, tremendamente sí, importante también. Sí. sí, sí. Y en el fondo ir a conversar, ir como con un checklist de alguna manera a las instalaciones y decir, a ver, tenemos esto, ¿qué falta? Ya. Esto, a ver, no es para ponerle nota, nosotros tuvimos que, obviamente, ir a conversar ahí con las centrales, esto no es para poner nota ni mucho menos, es como definir una estrategia en función de lo que tenemos y dónde están las prioridades, ¿ya? Bueno, estamos recibiendo recién los resultados de ese diagnóstico, la idea es poder Ah, el armar un diagnóstico plan. está en Es, curso, es está, muy está reciente, es dentro muy del horno. reciente. Está dentro del horno, está saliendo, digamos, esta semana del horno, Ah, de qué hecho. trete. Y porque nosotros tenemos muchas instalaciones, Colbún tiene, bueno, que en cada lugar además muchas centrales, pero nosotros hicimos un diagnóstico de alrededor de 11 instalaciones, entonces fue algo que demoró de alguna manera, se está haciendo el análisis y bueno, vamos a ver ahora dónde están las prioridades y poder hacer un plan de acción para mejorar eso, viendo obviamente desde lo más urgente hasta quizás, no sé, hasta llegar a mediano plazo en el fondo y viendo presupuestos, etc. Pero yo creo que eso es bien importante, como no solamente uno dice, bueno, estamos trabajando en cambiar la cultura, estamos trabajando en aumentar y en aumentar cantidad de mujeres, ¿no es cierto? Y eso significa muchas veces flexibilizar, ¿no es cierto? Porque te pasa que muchas veces las jefaturas, que en general son hombres, y que eso ha ido cambiando, pero te dicen, es que sabes que no hay, porque este es el perfil que yo necesito, y en ese perfil no hay mujeres. Entonces uno dice, bueno, obvio que no hay mujeres, porque en el fondo esto es un cambio que se está dando, Claro. ¿ya? Cuando nosotros hicimos Si estáis la pidiendo, línea perdón, un base. perfil con 10 años de experiencia y no se le han abierto las puertas, no las vaya a encontrar con con esa característica fija. Exacto, exacto. Entonces tú mencionabas el desafío de las mujeres en instalaciones, en centrales, en terreno, y justamente ahí nos pasa eso, nos pasa que cuesta mucho más si uno sigue pensando en que la expectativa es la misma de siempre en términos como del profesional que uno requiere. Diferente es cuando uno dice, bueno, ¿qué pasa si nosotros cambiamos en el fondo el perfil? Pero no quiere decir que me voy a conformar con un profesional menos capacitado, sino que lo capacito, ¿no es cierto? Entonces sí, hemos logrado, por ejemplo, a través de un programa trainee, donde participaron hombres y mujeres, pero donde intencionamos que participaran mujeres, un programa trainee para operadores de la central Nehuenco, que es una central que está en Quillota, una central termoeléctrica, y hoy tenemos un asistente de operación que subió, digamos que fue avanzando, y hoy hay una mujer que es asistente de operación, que no hay muchas en Chile, digamos. Entonces, ir formando, y claramente sabemos que en el fondo esa mujer probablemente no lo sabe, quizás ella, pero le va a abrir camino a un montón de mujeres más Sí. que bajo su ejemplo se van a atrever y van a decir, oye, esto sí se puede, sí es Role posible, model, va que a ser un siempre hablamos, ejemplo, po, un que role tenemos, model. Sí, sí. se convierten en role model y que pucha que es importante también transmitírselo. Y ahí como la invitación, Andrea, si ustedes pueden reforzarle eso para que sientan que no es una Mm, responsabilidad, sino que es un compromiso también, como dices tú, para abrirle la puerta a otra, inconscientemente va a ser una figura que va a llamar la atención de otras mujeres que puedan estar en las mismas posiciones si tienen ese interés. A mí me parece que es tremendamente totalmente. importante formarlas porque estamos atrás. Hay que entender eso, estamos en un pasito atrás porque la cultura, la historia nos ha dejado un poquito atrás. Entonces, cuando se piden años de experiencia, capacitaciones no sé qué, pasantías en no sé dónde,
abrámosla, porque no es porque, no, Sí, po. y quiero reforzar lo que tú decías, estamos buscando los mejores talentos, no es bajarle Siempre. el estándar. Y ahí quizás tú nos puedes No. contar cómo han ido ustedes también regulando esta flexibilidad, sensibilizando a las áreas. Entiendo también que ustedes han ido vinculando cosas súper importantes, no solo sensibilizar la integración, sino también reforzar que hayan espacios libres de abuso, libres Mm. de malos De tratos, acoso, de sí. acoso. ¿Cómo han llevado adelante eso? Bueno, yo creo que eso es parte ni siquiera parte de como de la incorporación de la mujer. Yo creo que hoy es parte como de la nueva cultura organizacional, ¿ya? Y esto es para hombres y mujeres, el tema del buen trato, del acoso, quizás está intencionado por la mayor participación de mujeres, ¿no es cierto? Eh, Sobre todo en el ámbito del acoso sexual, pero yo te diría que es un desafío de la empresa donde hoy, a diferencia de antes, las personas están en el centro. Y las personas en el fondo quieren ser felices en un lugar de trabajo. Entonces, esto beneficia a todos. eh, y bueno, claramente es parte de la cultura que nosotros queremos instalar en la compañía, en una cultura inclusiva finalmente, una cultura diversa. Y en ese sentido hemos estado trabajando los últimos, te diría, 2 años, y vamos a seguir este año. Y este año además viene la ley Karim, que va a ser un desafío importante para las empresas en términos de los criterios asociados a acoso laboral y sexual. Y nosotros venimos trabajando hace 3 años con los líderes, con las personas, un poco enseñándoles a través de casos, mostrándoles eh, cómo es un ambiente laboral sano y libre de acoso, eh, cuáles son los estándares, porque de verdad la gente muchas veces no sabe. La gente muchas veces por temas familiares, Claro. por Formación, orígenes, cultura, historia. no sé, es que ni siquiera se imaginan que quizás un comentario es inadecuado, que una forma. Entonces, yo creo que ahí las empresas tenemos un rol súper relevante de poder educar, de poder mostrar, de poder como alinear también esa cultura, esa forma de hacer las cosas, que hacen que también seamos una empresa mucho más competitiva, mucho más atractiva, donde la gente trabaje más feliz, con mejor clima, etcétera. Entonces, sí, hemos estado trabajando en eso. Ha sido súper interesante, pero tenemos que seguir trabajando. Además, la ley está cambiando, entonces hay que Se está moviendo mantenerse, constantemente. hay que mantenerse ahí al día. Ha sido súper bien recibido por los trabajadores. Han habido casos muy bonitos también como de transformación de alguna manera, de gente que dice, es que no puedo creer, como que yo pensaba antes así y en realidad toda la razón, o gente que también ha reconocido y dice, chuta, eh, la tenemos difícil, pero también eso es bueno, porque tú decís, bueno, hay una conciencia, finalmente es la toma de conciencia, lo que Hay que hace que uno, desafiarse nomás, y esto no tiene por qué ser fácil, pero hay que no, pues, desafiarse. Ojalá sí, fuera más sí, sí, fácil. sí, así que, pero yo creo que esto al final va a beneficiar a todo el mundo, o sea, ¿cómo no va a ser mejor ir a un lugar donde tú puedes tener relaciones de confianza, vínculos? Todo el rato. No, de todas maneras va a beneficiar finalmente como a las relaciones entre las personas, así que es muy positivo. Andrea, y otra patita, nos quedan unos minutitos. También, bueno, el Ministerio de Energía en su evento del 8M la semana pasada hizo un tirón de oreja a la industria. Dijo, bueno, hemos avanzado, tenemos un plan de acción con acciones súper concretas, pero los planes de acciones generales de las compañías y las organizaciones que son parte de la Mesa de Energía Más Mujeres, por ejemplo, eh, siempre ha quedado atrás la brecha salarial. Y es algo que la Mm. Asociación de Mujeres en Energía también como que le ha puesto harto corazón y es uno evidentemente de las batallitas que va a empezar a empujar desde la asociación. Y a mí me parece que para mí es ilógico que dos personas que tengan las mismas características o mismo perfil ganen diferentes solo porque uno es mujer y otro es hombre. ¿Ahí cómo ustedes lo han Tiene enfrentado? sentido. ¿Cómo lo llevan ustedes? ¿Lo están visualizando como también algo a revisar, a equilibrar? ¿Qué nos Sí, puedes compartir que sirva también para otros quizás que están viendo cómo avanzar en esto? sí. Es bien difícil el tema. Yo me acuerdo cuando, bueno, nosotros partimos, tú me preguntabas al principio, bueno, cómo también partieron Claro. en estos temas, y ahí me gustaría igual mencionar la iniciativa Paridad de Género, el IPG, que yo creo para muchas empresas que quizás nos están escuchando fue muy importante porque también nos ayudó a tener ciertos estándares, a ir poniéndonos metas.
Y me acuerdo que en esa época, nosotros, bueno, tenemos una memoria que también es muy reconocida por la transparencia, por toda la información que entregamos, y me acuerdo que poníamos, no sé, 6 indicadores de brecha salarial, el de, no sé, el del CMF, el del IPG, el de no sé cuánto, o sea, formas de calcularlo, era muy disperso y en todos te daban como indicadores distintos. Entonces, en algún minuto dijimos, bueno, más allá del indicador, ¿cómo nosotros podemos avanzar en asegurar, dado que quizás, si bien nunca ha habido una política de que en el fondo esto se produzca, de que uno diga a igual cargo, a igual valor, eh, hombres y mujeres distintos sueldos, ¿ya? Veamos, indaguemos si es que efectivamente eso se está dando en Colbún. Y me acuerdo que, bueno, hicimos un par de estudios de compensaciones donde se miró muy en detalle si existían brechas, por qué se producían, y un poco el ¿Y trabajo que dónde? estamos Quizás haciendo también, es, ¿no? Porque ¿y quizás no es al dónde? ¿Y dónde? comienzo, quizás cuando uno va desarrollando carrera nos vamos quedando atrás. Yo estoy hablando, inventando, ahí tú eres la experta. Absolutamente. No, 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 absolutamente. O sea, ver en qué momento de la carrera se producen estas diferencias. Y lo que hemos ido viendo es que, por lo menos en el caso de Colbún, en el fondo, claramente no hay una intencionalidad de que se produzca una brecha, no hay una política, nosotros tenemos una política de compensaciones por bandas que no tienen nada que ver con temas de género, o sea, se queda fuera esa variable. Y todos los profesionales y toda la gente, digamos, entra con una misma banda de sueldo, etcétera. Lo que hemos visto es que muchas veces se va produciendo en el camino como una diferenciación en términos del desarrollo profesional, lo que obviamente va haciendo que haya una percepción, porque en el fondo la brecha salarial, tú tienes que comparar cargos del mismo valor y el mismo cargo. Entonces ahí uno asegura que en el fondo no haya una brecha, ya puede ser dependiendo de la banda, tú puedes estar un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero en el fondo en general es igual. Pero ¿qué pasa cuando los profesionales, hombres, mujeres, van avanzando en el camino y uno ahí ve, y esto es algo que hemos conversado mucho y que es cultural, uno ahí ve, empieza a ver diferencias en cómo las mujeres enfrentan el desarrollo profesional versus los hombres, ¿ya? Cuánto se atreven, cuán preparadas sienten que tienen que estar para el siguiente paso versus los hombres. Está mostrado, lo conversamos siempre nosotros, ahora que estamos haciendo programas de mentoría, y por eso es tan importante el intencionar a través de este programa, como programa de mentorías, para ir apoyando a las mujeres como a desarrollar su liderazgo, a desarrollar, porque es algo que históricamente, y uno acá habla en general, por supuesto, pueden haber mujeres que son súper chora y que le Sí, echan no, para o que adelante nomás, pueden pero tener muchas ganas y todo, pero todavía igual tenemos la maternidad de repente entre medio, que uno toma la opciones, que va maternidad, cortando un poquito y uno, o sea, se puede, ¿ah? Y aquí yo creo que somos varias que decimos esta cuestión se puede y uno vuelve al ruedo y puede volver rápidamente, pero también hay otras que quizás se asustan un poquito más, ¿cachai? O que tienen otra realidad, uno no sabe cómo vienen no los tenía el mismo niños, apoyo, y tienen las obvio, mismas obvio, sí. redes. Bueno, pero todo eso está avanzando. O sea, Claro. a nivel de legislación, hoy contamos con una legislación de conciliación que apoya tanto a los hombres como a las mujeres en este tema. Entonces, vamos avanzando. Las empresas hoy también estamos teniendo programas de flexibilidad, nos damos cuenta que eso funciona, o el modelo de trabajo híbrido. Hoy en día uno podría decir que debería ser un poquito más fácil y que hay una mayor conciencia. No nos podemos quedar con eso, obviamente hay que seguir trabajando. Pero yo te diría que en el ámbito, volviendo a lo de la brecha salarial, yo la invitación, y es un poco lo que nosotros hemos estado haciendo, es como ojalá todo el tiempo estar mirando, revisando que no se vayan produciendo estas desviaciones como inexplicables finalmente. Eh, y por otro lado, intencionar, yo diría, como el desarrollo femenino o el desarrollo de la mujer en búsqueda como de nuevos desafíos, de salir de la zona de confort, lo que va A a hacer perder que los también se vaya sustos, equiparando a creer en a sí perder los sustos. misma. Porque nosotros también, no solo Exactamente. contigo, Andrea, lo hemos hablado en hartos programas acá, y esto trato de ser bien majadera porque yo sé que se repite y se repite el clásico, cuando uno viene, ve una descripción de cargo que piden 10 check, las mujeres tienen 8 y dicen, no, o sea, es que no voy a ir para allá Es que porque no me cumplo con faltan todo, 2, no claro. tengo todo. Y el hombre tiene 2.
y va. Eso es lo que hay Sí, que hacer. sí. Yo creo que y ahí Y de nos verdad, cuesta, claro, y por el costo también que tiene, el costo que ha tenido para muchas de nosotras como llegar a donde estamos, también nos cuesta tomar la decisión muchas veces de movernos, porque decimos, chuta, voy a tener que volver qué a interesante eso. eso, Entonces, sí, no lo había son pensado. un montón, sí, son un montón de barreras, pero a ver, esas barreras son, ok, ¿cómo vamos a hacer nosotras para ir uno, las empresas que nos interesen en el fondo intencional, esto qué vamos a hacer para ir ayudando a que esas barreras vayan de a poquito desapareciendo, pero también a que a las mujeres les demos un músculo mayor, quizás, para que sean capaces de pasar esas barreras, ¿no es cierto? Entonces, son esos dos ámbitos. Yo creo que conjugando esos dos mundos, como el de que la empresa apoye y por el otro lado de que la mujer se empodere, eh, deberíamos avanzar a mayor velocidad. Yo tengo mucha fe en eso. Qué bueno escucharte, qué bueno que tengas esa fe y la verdad me encanta también conocer más de lo que ustedes están haciendo. Llevan harto rato en esto, son bien pioneros también y líderes en lo que es gestión del cambio, ¿no? Que es justamente lo que tú lideras como subgerente. Andrea Gilé nos acompañó esta mañana compartiendo experiencias, buenas prácticas, altos estándares, como le quieran llamar, pero tenemos que caminar, tenemos que intencionar, tenemos que seguir. Andrea, un Mm. gustazo que nos hayas acompañado esta Igual, mañana. La verdad es que voló porque son voló. tantas cosas además las que están haciendo y qué bueno que estén viendo temas que estamos un poquito más atrás. Ojalá que esos resultados, independientes de la nota, como decías tú, de las instalaciones, sirvan también para abrir la puerta a más mujeres que puedan tener todo lo que necesitan, que estén preparados los espacios para ellas y como dices tú también, no solo mujeres, también para discapacidades, ¿no? Que es tan importante. Un abrazo Así enorme, un es. beso a todas y todas quienes nos acompañaron hoy y nos vemos el próximo jueves a las 11:30 de la mañana por TX Plus como todas las semanas. Somos Girl Power, somos Pollux, nos vemos, que esté muy bien. Chao, chao, chao Andrea. Ah.